Cuando se habla de los asesinos más temidos de la historia, nombres como Ted Bundy, Charles Manson o Jeffrey Dahmer suelen salir a relucir. Sin embargo, uno de los criminales más despiadados y menos conocidos es William Pierce Jr., un hombre que bajo su apariencia común y corriente ocultaba una mente sádica y sin remordimientos. Conocido simplemente como Jr., Pierce dejó una estela de terror en el sur de Estados Unidos durante la década de los 70, convirtiéndose en uno de los asesinos en serie más letales y perturbadores de su tiempo. Pero, ¿qué llevó a este hombre aparentemente normal a convertirse en un asesino sin piedad? La historia de William Pierce no solo revela los oscuros rincones de la mente humana, sino también las fallas en un sistema judicial que, en más de una ocasión, permitió que un monstruo como él deambulara libremente cometiendo atrocidades que nadie hubiera imaginado. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, no te querrás perder ninguno de nuestros videos. Los primeros años, una infancia desconectada. William Pierce Jr. nació el 11 de octubre de 1931 en una pequeña ciudad del sur de Estados Unidos. Desde temprana edad su vida estuvo marcada por la violencia y el aislamiento. Creció en una familia disfuncional, donde los problemas económicos y los conflictos domésticos eran la norma. A pesar de estos desafíos, Pierce parecía ser solo otro niño más del sur, aunque ya desde su infancia comenzaba a manifestarse señales inquietantes de su comportamiento antisocial. Pierce fue un niño retraído, con pocas habilidades para socializar y una tendencia a explotar en ira con frecuencia. En la escuela, los profesores y los compañeros lo describían como un chico problemático y conflictivo, incapaz de seguir las reglas o de integrarse con los demás. Sin embargo, sus comportamientos más perturbadores se manifestaron en su adolescencia cuando comenzó a mostrar crueldad hacia los animales y una atracción inusual hacia la violencia. No obstante, a pesar de estos signos evidentes de que algo no iba bien, William Pierce pasó desapercibido para la mayoría de las personas a su alrededor. Era fácil desestimar su comportamiento como el de un chico problemático sin saber que detrás de esa fachada aparentemente normal se gestaba una mente que más tarde desataría una brutal serie de asesinatos. Delincuencia temprana y el camino a la oscuridad. A medida que Pierce entraba a la adultez, su vida siguió un camino descendente. No logró mantener un empleo estable ni establecer relaciones significativas. En lugar de ello, comenzó a cometer pequeños crímenes, desde robos hasta hurtos menores, lo que lo llevó en varias ocasiones a prisión. Fue aquí en el sistema penitenciario donde Pierce desarrolló su lado más oscuro. Mientras estuvo encarcelado, Pierce fue considerado un preso problemático. Las autoridades carcelarias notaron que era violento, manipulador y carecía de empatía hacia los demás. Aunque sus crímenes iniciales no eran violentos, fue durante sus años en prisión cuando Pierce comenzó a planear sus futuros actos de brutalidad. La cárcel, en lugar de reformarlo, sirvió como el caldo de cultivo perfecto para sus oscuros impulsos. En 1970, Pierce fue liberado tras cumplir una pena por robo. Al salir, nadie podría imaginar que este hombre que parecía tan común estaba a punto de convertirse en uno de los asesinos más peligrosos que el sur de Estados Unidos jamás había visto. La ola de asesinatos, una serie de crímenes brutales. La liberación de William Pierce marcó el comienzo de una serie de asesinatos brutales que aterrorizaron las comunidades rurales del sur entre 1970 y 1971. Pierce acabó con la vida de al menos 9 personas, aunque se sospecha que el número real de víctimas pudo haber sido mayor. Las víctimas de Pierce eran en su mayoría mujeres jóvenes, aunque también se ensañó con hombres, todos ellos elegidos al azar. No había un patrón claro en sus crímenes, lo que hacía que fuera aún más difícil para las autoridades detenerlo. Uno de los aspectos más espeluznantes de los crímenes de Pierce era la falta total de empatía o remordimiento. A diferencia de otros asesinos en serie que buscaban una justificación o un propósito en sus crímenes, Pierce mataba simplemente porque podía. No había motivación sexual ni resentimiento personal hacia sus víctimas. Lo hacía por el puro placer de quitar vidas. En enero de 1971, Pierce cometió uno de sus crímenes más horrendos cuando secuestró y asesinó a Margaret Peck Coutinho, la hija de un senador estatal de Carolina del Sur. Este crimen en particular conmocionó a la opinión pública y puso en marcha una de las investigaciones más extensas en la historia de la región. La casa del monstruo, la captura de William Pierce. A medida que los cuerpos de las víctimas de Pierce comenzaron a acumularse, la policía intensificó su búsqueda. Los asesinatos, que se extendían por varias regiones rurales del sur, parecían no tener fin.
y las comunidades estaban aterrorizadas. Sin embargo, lo que finalmente llevaría a su captura no fue el resultado de una gran investigación forense o de tecnología avanzada, sino un golpe de suerte. Si estás listo para poner a prueba tu ingenio y habilidades de investigación, te pongo en el enlace de la descripción el juego más realista de escenas y caso de crimen a resolver, donde podrás ser un auténtico detective explorando pistas y descubriendo al verdadero culpable. En marzo de 1971, William Pierce fue arrestado por la policía local en Georgia después de haber sido visto en la escena de un robo. Al principio, las autoridades no sabían que habían atrapado a un asesino en serie. Sin embargo, tras interrogarlo, comenzaron a conectar los puntos entre Pierce y la serie de asesinatos que había asolado la región. Finalmente, después de una intensa serie de interrogatorios y con la presión pública al máximo, Pierce confesó los crímenes. La magnitud de su confesión dejó atónitos a los investigadores, quienes nunca imaginaron que el hombre que tenían bajo custodia fuera el responsable de tantas muertes. El juicio y la sentencia, un monstruo sin redención. El juicio de William Pierce Jr. se convirtió en un espectáculo mediático. Las comunidades afectadas querían justicia y el público estaba ansioso por ver a este despiadado asesino pagar por sus crímenes. Durante el juicio se presentaron pruebas contundentes que vinculaban a Pierce con los asesinatos y su confesión selló su destino. El comportamiento de Pierce durante el juicio fue otro indicativo de su falta de empatía. En lugar de mostrar remordimiento o arrepentimiento, se mantuvo impasible, casi indiferente ante las desgarradoras descripciones de sus crímenes. Los psiquiatras que lo evaluaron lo describieron como un sociópata con nula capacidad de empatía, lo que lo hacía aún más peligroso. En 1971, William Pierce fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante las audiencias, las familias de las víctimas encontraron algo de consuelo al saber que el hombre que había destrozado sus vidas nunca volvería a caminar libre. Sin embargo, el dolor causado por Pierce no desapareció con su encarcelamiento. Las cicatrices emocionales y el terror que sembró permanecieron mucho tiempo después de su captura. Un monstruo entre rejas, la vida en prisión de William Pierce. Tras ser condenado, William Pierce fue enviado a una prisión de máxima seguridad. Aunque estaba fuera de las calles, seguía siendo una figura inquietante para aquellos que habían seguido su caso. Las autoridades penitenciarias notaron rápidamente que incluso entre rejas, Pierce seguía siendo un individuo peligroso, mostrando poca o ninguna intención de rehabilitarse. A lo largo de su tiempo en prisión, Pierce permaneció solitario y evitó la interacción con otros reclusos. Su infamia dentro del sistema penitenciario lo convirtió en una figura temida, incluso entre los criminales más violentos. Algunos informes sugieren que intentó manipular a otros reclusos, mostrando el mismo comportamiento controlado y frío que lo había caracterizado durante sus asesinatos. A lo largo de los años, Pierce solicitó la revisión de su caso en varias ocasiones, pero todas sus apelaciones fueron rechazadas. Murió en prisión en 2020, después de haber pasado casi 5 décadas tras las rejas. Su muerte marcó el final de una vida que desde el principio estuvo plagada de oscuridad y violencia. El impacto en la historia criminal. Aunque William Pierce Jr. no alcanzó el nivel de notoriedad de otros asesinos en serie más conocidos, su impacto en la historia criminal es innegable. Pierce encarna lo que muchos consideran el mal en su forma más pura. Un individuo que mata sin razón aparente, sin remordimientos y sin ningún tipo de justificación. A través de los años, su caso ha sido estudiado por criminólogos y psicólogos que buscan entender qué es lo que lleva a una persona a cometer actos tan atroces. Las evaluaciones realizadas a Pierce sugieren que era un sociópata de manual, incapaz de experimentar emociones humanas normales como el remordimiento o la compasión. El caso de Pierce también dejó una marca en el sistema judicial de Estados Unidos, subrayando la necesidad de mejores mecanismos para identificar a individuos peligrosos antes de que puedan cometer crímenes mayores. La facilidad con la que Pierce pudo evadir la justicia durante tanto tiempo es un recordatorio escalofriante de las fallas en los sistemas de justicia penal de la época. Legado oscuro, reflexiones finales. El nombre de William Pierce Jr. puede que no sea tan conocido como otros asesinos en serie, pero su legado es igual de siniestro. La brutalidad de sus crímenes, su total falta de empatía y la frialdad con la que ejecutaba sus asesinatos lo convierten en un ejemplo extremo de lo que puede suceder cuando los oscuros rincones de la mente humana no se contienen. El caso de Pierce nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal y sobre cómo algunas personas pueden aparentemente nacer con un vacío emocional que los lleva a cometer atrocidades inimaginables. Aunque su historia es una de horror, también es un recordatorio de la importancia de identificar y tratar a tiempo los comportamientos violentos y antisociales. El impacto de William Pierce Jr. en la historia criminal sigue siendo un tema de estudio y análisis.
Aunque ahora su nombre puede haberse desvanecido de la memoria pública, los crímenes que cometió y las vidas que destruyó permanecerán en la historia como un recordatorio de lo que puede suceder cuando el mal se desata sin control. Si has llegado hasta aquí, me encantaría saber qué te ha parecido el video y por supuesto no te vayas sin suscribirte. ¡Hasta la próxima!